Lo que ha ocurrido durante esta mañana es ver a muchas personas en el paradero, ¿cierto?, esperando micro en distintos sectores, por ejemplo, como San Pedro de la Costa, Michaihue, Nonguén, en Concepción, porque la línea de buses que hace justamente todo ese recorrido desde San Pedro de la Costa hasta el terminal Collao en Concepción está paralizada. Nos referimos a la línea de buses San Pedro del Mar. Línea número 23, buses San Pedro del Mar, que nuevamente comienza una movilización, una paralización de sus funciones. No es la primera vez durante este año 2024 y todos los años ya ellos manifiestan su descontento, principalmente con la paralización de los servicios, pero de acuerdo a lo que se conoce por el instante es que serían al menos 30 las máquinas y también los conductores que no estarían saliendo a recorrer las calles, pero esta cifra también va variando porque también recordemos que hay varios trabajadores que no están asociados o sindicalizados y por lo mismo también hay algunos que son dueños de máquinas y ellos sí están saliendo a recorrer las calles de San Pedro de la Paz, Concepción, en este caso en un trayecto que también genera y conecta a muchas familias, principalmente de los sectores de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, Michaihue, y como bien tú decías, llega incluso hasta el sector de Nonguén. Sí, no es primera vez, ya por lo menos este año, que esta línea en particular se va a movilización el 13 de marzo del 2024, junto a las bahías también acá en Concepción se fueron a movilización. En el caso de San Pedro de la Paz tenía que ver con que se les pague de acuerdo a lo establecido por ley, que se les arregle las jornadas laborales. En esa instancia decían que trabajaban más de 15 horas diarias. En esta oportunidad, claro, tiene que ver con los subsidios también que entrega el Estado para evitar que el transporte público tenga el precio real finalmente, que es mucho más alto que el que estamos pagando. Y también el tema de los uniformes daban cuenta. O sea, hay una realidad acá en esta línea particularmente que también sabemos, y en la mañana lo analizábamos, fue involucrada en este terrible accidente ferroviario en San Pedro de la Paz y que involucra también como administrador al actual alcalde de la comuna. Claro que sí, representante legal, pero que en este caso también, como ya decíamos, son varias las peticiones que ellos están haciéndole a los administradores, a los representantes de la empresa, principalmente que tiene que ver con documentos que son importantes para transparentar el funcionamiento y la correcta administración también de los recursos, que esto es fundamental, que recordemos, al ser una línea que recibe subsidios por parte del Ministerio de Transportes, estos deben llegar a las manos de los trabajadores y en este caso también entre algunas de las cosas se están pidiendo también los uniformes, que ya estamos prácticamente cerrando el año y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no comenzaron el año solicitando también dichas medidas? O quizás fueron algunas que se fueron conversando a medida que fue avanzando este 2024 para poder finalmente sentarse a la mesa y también poder explicar cuáles son los puntos más importantes antes de llegar a una paralización, afectando también a cientos de familias que quizás es la única alternativa para poder conectarse con el recorrido, quizás conectarse con otra micro, quizás llegar al trabajo, a otra vivienda. Finalmente es un punto también importante el cómo se están desarrollando estos encuentros entre los trabajadores y los representantes de las empresas de transporte, que aparentemente no se dan estas instancias de conversación y diálogo que lamentablemente repercute en la población. Sí, sabes que estaba buscando información porque en esta oportunidad, claro, como tú bien señalabas, la vez pasada, la paralización de marzo de la línea de buses San Pedro del Mar tenía que ver justamente con el pago de sueldos, que se le pague de acuerdo a lo establecido por ley. En esta oportunidad, la paralización de hoy al menos responde, como bien señalabas, a la entrega de uniformes para los conductores. El tema de los bonos también piden que se transparente eso, pero también exigen información sobre cómo se está pagando el empalme tarifario. Y hay que hacer memoria, porque el 22 de diciembre del año 2021, es decir, en la administración del presidente Piñera, con Gloria Hood, con la ministra de Transportes Gloria Hood, fue ella quien firmó la resolución exenta de la Dirección del Transporte Público Regional que creó el programa de empalme tarifario para el año 2022 y se aprobó también en ese entonces su metodología,
¿Qué se hizo con este empalme tarifario? Es establecer cuáles van a ser los mecanismos de pago, por ejemplo, a las empresas de taxibuses, a quién se le paga y los montos. En el caso del Gran Concepción, aquí involucra, por supuesto, la ciudad de San Pedro de la Paz, se pagaron en ese entonces más de 7.100 millones de pesos en base al total de 1.928 taxibuses inscritos. Esto permitía, por ejemplo, que no aumentara el pasaje, el costo del pasaje, todo en el marco de lo que estaba sucediendo post-estallido social, durante la pandemia, esa congelación de la tarifa de los 530 pesos en ese entonces, ya subimos a 550, ¿cierto? Pero era mediante el pago de subsidios para las distintas líneas de buses que se habían inscrito en ese entonces. Esto continuó con la administración del presidente Gabriel Boric, por supuesto. En ese entonces fue la delegada presidencial Daniela Dresner la que recibe esta posta para continuar con el pago de estos subsidios, pero es ahí donde, en este caso, los dirigentes de la línea de buses San Pedro del Mar, al parecer no hay transparencia en la información de cómo se está pagando ese subsidio. Sí, y eso fue muy polémico también porque llegaba este subsidio incluso a máquinas que no estaban trabajando en su momento. Entonces eso también generó, por ejemplo, que Leonidas Romero, diputado también de nuestra zona, presentara algunos recursos para poder conocer también esta fórmula. Así que ahora se suman los conductores que obviamente quieren saber cómo se desarrolla esta entrega de recursos públicos al bolsillo de los empresarios. ¿Sabes ¿Sí? lo que pasa? Que cada vez que hay una movilización, una paralización, es por falta de información. Lamentablemente, acá las empresas no tienen una instancia de o convocar o informar de manera clara a los trabajadores cuando llegan los bonos o cuando se entrega un porcentaje, qué tipo de porcentaje se les entrega a cada uno de ellos. Y ese lamentablemente ha sido como la tónica durante las últimas movilizaciones en el sistema de transporte público licitado, a la que nosotros hemos acudido para poder conversar tanto con los dirigentes de los sindicatos como también por parte de los representantes, y que lamentablemente esta falta de información, este cruce de transparencia finalmente perjudica a toda una comunidad. Y también situaciones también que a veces son más básicas. Por ejemplo, las condiciones de las máquinas, la revisión técnica, que es súper fundamental, pero que debería ser una condición también constante. En este caso también la condición de los de sanidad, de los propios terminales de buses, que también ahí hay un rol importantísimo por parte de, por ejemplo, Dirección del Trabajo, Seremi de Salud, que fiscalicen también aquellas instalaciones donde van a descansar, van a almorzar, van a los baños, finalmente aquellos trabajadores también de la locomoción. Por eso son varios los ítems, pero finalmente falta conversar y poder plantear todo de manera clara para todos. O sea, lo que ellos señalan es que ha pasado más de un mes en el que entregaron este petitorio y no han recibido respuesta alguna. Claro, volvemos ahí al tema de la falta de diálogo, sentarse a la mesa, que ha sido la tónica de lo que hemos comentado también con las autoridades de transportes aquí. ¿Por qué no se están sentando a conversar? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la piedra de tope? Han tratado de hacer las veces de mediador desde gobierno, pero al parecer no ha tenido frutos. Y es por eso que es tan importante, Katy, siento transparentar también a quienes nos ven a esta hora de la mañana cuál es la razón, porque muchas veces nos pasa eso, las personas comienzan a preguntarnos a nosotros o a escribir a través de los medios ciertos digitales, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué otra vez en paro? ¿Qué es lo que quieren? Esta es la realidad, al menos esta es la información que manejamos hasta el momento, y por supuesto más adelante ya vamos a tener un poquito más de ampliación respecto de